Morir congelado, mientras tienes mantas a tu lado. Morir de hambre, mientras cientos de latas de comida te rodean. El 24 de febrero de 1978, 5 jóvenes abandonaron su automóvil en perfecto estado en un camino montañoso nevado. Y caminaron hacia la oscuridad de la noche, hacia las profundidades del bosque. ¿Por qué? Meses después, uno de ellos, Ted Beyer, fue encontrado en una caravana en el bosque. Había perdido 45 kilos. Murió de hambre. Pero junto a él, al alcance de su mano, había un año de suministros de comida sin tocar. ¿Qué convence a un ser humano de morir cuando tiene la oportunidad de vivir? Olviden el caso del paso Dyatlov en Rusia. Porque América tiene su propio caso Dyatlov. Y aquí, la lógica murió hace mucho tiempo. 24 de febrero de 1978. Viernes por la noche. Chico, California. 5 jóvenes vieron un partido de baloncesto. Gary Matías. Bill Sterling. Jack Madruga. Jack Webb. Ted Beyer. Su equipo ganó. Estaban felices. Porque el 28 de febrero había un partido importante. Ellos también iban a jugar. Torneo de Olimpiadas Especiales. Estaban emocionados. 10 de la noche. El partido terminó. Hora de volver a casa. Yuba City. 80 kilómetros de distancia. Carretera recta. Highway 70. Los 5 hombres subieron al auto de Jack. Mercury Montego 1969. Auto confiable. Pararon en una gasolinera. Última vez que fueron vistos. 10:30 de la noche. Luego, desaparecieron. A la mañana siguiente. Sábado. Las familias se preocuparon. Nuestros hijos no llegaron a casa. Llamaron por teléfono. No pudieron contactarlos. Llamaron a la policía. La policía de Yuba City inició la búsqueda. Buscaron durante 4 días. No encontraron ningún rastro. Pero el 28 de febrero, en el Bosque Nacional Plumas, en Oroville Kinsey Road, encontraron el auto. El Mercury Montego de Jack. Pero algo era muy confuso. El auto estaba 70 kilómetros en la dirección equivocada. Al norte. Hacia las montañas. La casa estaba al sur. ¿Por qué fueron al norte? La policía examinó el auto. El motor funcionaba. Había combustible. Las llaves estaban en el contacto. Se había salido del camino por la nieve. Pero no estaba atascado. Podría liberarse. Las puertas estaban abiertas. Las pertenencias estaban adentro. Chaquetas. Billeteras. Identificaciones. Y los medicamentos de Gary Matías. Pero los 5 hombres habían desaparecido. Gary Matías tenía 25 años. Era el más joven pero el más experimentado. Era veterano de Vietnam. Después de regresar de la guerra, le diagnosticaron TEP. Tenía tendencias esquizofrénicas. Usaba medicación diaria. Mientras tomara sus medicamentos, llevaba una vida normal. ¿Trabajaba? Era sociable. Pero si dejaba de tomar sus medicamentos, podía sufrir episodios psicóticos. Y esa noche, había dejado sus medicamentos en el auto. Jack Madruga tenía 30 años. Era el más maduro. Tenía una discapacidad intelectual leve pero vivía de forma independiente. ¿Trabajaba? Y lo más importante, era el dueño del auto. Mercury Montego 1969. Cuidaba muy bien su auto. Lo lavaba cada semana. Jack era el conductor del grupo. Conocía el camino. Había ido a Chico muchas veces. Conocía la Highway 70 de memoria. Pero esa noche, fue 70 kilómetros en la dirección equivocada. Bill Sterling tenía 29 años. Tenía dificultades de aprendizaje leves. Pero era independiente. Vivía con su familia. ¿Trabajaba? Amaba el baloncesto. Era el jugador más apasionado del equipo.
Estaba emocionado por el partido del 28 de febrero. Vamos a ganar, le decía a todos. Definitivamente vamos a ganar. Jack Webb tenía 24 años. Tenía una discapacidad intelectual leve. Pero era funcional. Trabajaba en un supermercado. Jack era callado. No hablaba mucho. Pero siempre sonreía. Ted Beyer tenía 32 años. Era el mayor. Tenía una discapacidad intelectual leve, pero disfrutaba de la vida. El baloncesto era su pasión. Veía cada partido. No se perdía ningún entrenamiento. Pronto participarían en un torneo. Ted se había estado preparando para esto durante meses. Este es nuestro año, decía. Lo siento. 5 hombres. 5 amigos. Todos estaban en el equipo de baloncesto de Olimpiadas Especiales. Todos amaban el baloncesto. Y todos, la noche del 24 de febrero, fueron a Chico a ver un partido. Una noche normal. Pero esa noche, todo cambió. La policía buscó alrededor. Encontraron huellas. Huellas de 5 personas. Desde el auto, hacia las profundidades del bosque. Hacia el norte. La nieve tenía 1 metro de profundidad. Pero aún así habían caminado. ¿Por qué? ¿Por qué abandonaron el auto? Funcionaba. Había calefacción. Había combustible. Pero ellos caminaron hacia el bosque helado. Las huellas continuaban por 15 kilómetros. Hacia Mountain House Lodge. Una antigua estación de guardabosques. Estaba abandonada. No se había usado en años. Las huellas desaparecían allí. La policía amplió la búsqueda. Buscaron durante semanas. No encontraron nada. La nieve se derritió. Llegó la primavera. Luego el verano. Pero de los 5 hombres, no había ningún rastro. Hasta que un día de junio, alguien encontró algo. 19 de junio de 1978. Habían pasado 4 meses. 2 trabajadores forestales estaban trabajando cerca de Mountain House Lodge. Pasaron junto a una vieja caravana. Una caravana que usaban los guardabosques. Estaba abandonada. Pero algo era extraño. La puerta estaba abierta. Salía un olor extraño. Los trabajadores se acercaron. Y vieron un cadáver. Era Ted Beyer. Estaba dentro de la caravana. Yacía en una cama. Pero no estaba cubierto. Su cuerpo era horrible. Pesaba 45 kilos. Ted, que inicialmente pesaba 90 kilos, se había consumido a la mitad. Su piel estaba pegada a los huesos. Su barba había crecido. Sus pies estaban congelados. Gangrenados. Negros. Podridos. El médico forense escribiría más tarde en el informe: causa de muerte, hambre e hipotermia. Fecha estimada de muerte: marzo-abril 1978. El cuerpo permaneció en la caravana durante 8 a 13 semanas. Pero lo más impactante, estaba dentro de la caravana. En los estantes había más de 100 latas de conservas alineadas. Suministros militares de comida. Ninguna había sido abierta. En la mesa había un abrelatas. No había sido usado. Ted había muerto lentamente de hambre. Mientras tenía cientos de alimentos justo a su lado. En el armario había mantas gruesas. No habían sido usadas. Ted no tenía ninguna manta encima. Solo yacía en la cama. En el frío. Murió congelado. Mientras había mantas justo a su lado. Había un calentador en la caravana. Estaba en funcionamiento. No había sido usado. Solo se había encendido la estufa de leña. Pero fue insuficiente. La policía estaba confundida. ¿Por qué? ¿Por qué Ted no comió? ¿Por qué no usó las mantas? ¿Por qué no encendió el calentador? El médico forense dijo: discapacidad intelectual. Tal vez no sabía cómo usarlos. Pero Ted había vivido 32 años. Sabía cómo comer. Sabía cómo abrigarse.
Entonces, ¿por qué no lo hizo? Después del descubrimiento de Ted, la policía inició una búsqueda intensiva. El 4 de julio de 1978, se encontraron 3 cadáveres más. Bill Sterling estaba a 1,5 kilómetros del auto. En el bosque. Al pie de un árbol. Hipotermia. Murió congelado. Jack Madruga estaba a 3 kilómetros. Nuevamente en el bosque. Nuevamente hipotermia. Jack Webb estaba a 5 kilómetros. Su cuerpo había sido parcialmente dañado por animales. Pero la causa de muerte era clara. Hipotermia. 3 hombres habían muerto mientras iban del auto a la caravana. En el frío. En la nieve. Pero Ted había llegado a la caravana. Había sobrevivido. Durante meses. Pero finalmente, él también murió. De hambre. Mientras tenía comida a su lado. Gary Matías nunca fue encontrado. No hay cadáver. No hay rastro. Como si se hubiera evaporado. La policía desarrolló teorías. Teoría 1, pérdida. Tal vez se perdieron. Estaba oscuro. Nevaba. Tomaron la dirección equivocada. Entraron en pánico. Pero Jack conocía el camino. Había ido a Chico muchas veces. ¿Cómo podría haber ido 70 kilómetros en la dirección equivocada? Teoría 2, los medicamentos de Gary. Tal vez Gary se quedó sin medicamentos. Sufrió un episodio psicótico. Convenció a los demás. Vamos por aquí, dijo. Los demás confiaron en él. Lo siguieron. Pero, ¿por qué abandonaron el auto? ¿Por qué caminaron hacia el bosque helado? Teoría 3, persecución. Tal vez alguien los persiguió. Los amenazó. Tuvieron que huir. Pero no hay testigos. No hay evidencia. ¿Y por qué todos fueron en la misma dirección? ¿Por qué no huyeron dispersos? Teoría 4, desnudamiento paradójico. En la etapa final de la hipotermia, el cuerpo se siente caliente. La persona se quita la ropa. Tal vez Ted hizo lo mismo. No usó mantas porque se sentía caliente. Pero esto no explica por qué no comió. El hambre es independiente de la hipotermia. Teoría 5, psicosis grupal. Tal vez todos experimentaron un colapso mental al mismo tiempo. Perdieron la lógica. Pero médicamente, esto es casi imposible. 5 personas, al mismo tiempo, de la misma manera. No. Ninguna teoría explica lo que sucedió. Porque este caso es ilógico. Ted Beyer permaneció en la caravana durante meses. Pero no comió. No usó mantas. ¿Por qué? Gary Matías nunca fue encontrado. ¿Dónde está? ¿Todavía está vivo? ¿O también murió? Ninguna teoría funciona. Porque hay algo que falta. Algo que no sabemos. Tal vez nunca lo sabremos. En el paso de Dyatlov, 9 personas cortaron su tienda desde adentro y corrieron hacia una tormenta de nieve. En el condado de Yuba, 5 personas abandonaron su auto y caminaron hacia un bosque helado. Punto en común, el momento en que colapsa la lógica. Y ese momento es inexplicable. 5 hombres. Un auto en funcionamiento. Pero lo abandonaron. Caminaron hacia el bosque. 15 kilómetros. En nieve profunda. 3 murieron congelados en el camino. 1 llegó a la caravana. Pero no comió. No usó mantas. Murió de hambre y frío. 1 nunca fue encontrado. ¿Por qué abandonaron el auto? ¿Por qué Ted no comió? ¿Dónde está Gary Matías? Tal vez nunca lo sabremos. Tal vez esa noche, en ese bosque, 5 hombres vieron algo. Escucharon algo. Y eso los alejó de la lógica. Paso de Dyatlov, 9 personas cortaron su tienda y corrieron hacia la tormenta. Condado de Yuba, 5 personas abandonaron su auto y caminaron hacia el bosque helado. Punto en común, el momento en que colapsa la lógica. Y ese momento es inexplicable. ¿Qué crees que sucedió?
¿Dónde está Gary Matías? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te gustan este tipo de casos de crímenes reales y muertes inexplicables, no olvides suscribirte al canal. Dale al botón de me gusta y activa las notificaciones. En nuestro próximo vídeo, otro misterio, otra tragedia. Hasta entonces, si algún día te pierdes en un bosque nevado, nunca abandones el auto.